listos? ¿Estamos listas? Y hablando de Radio Futura, quienes estén en la 90.5 escuchando le conocen la voz, porque es de ahí. Es Lila Scotti, que nos va a hablar de viajes imaginarios, un respiro informativo para salir de la realidad e irnos más allá. Wow. Hola Lila, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy Acá, bien. sí, haciéndoles una invitación. A Una ver. invitación. Un poco estuvimos charlando del tema, no sé si estuviste escuchando. Sí, los estuve escuchando. Ustedes Vamos. invitaron a pensar en aquellos lugares de donde nos solemos escapar, ¿no? Ajá. Aquel que se lo permite, Claro. Sí. ¿no? Entonces, como desde Radio Futura acostumbramos cotidianamente a recorrer historias de pueblos, sus culturas, sus luchas, sus poéticas, de sus realidades, en esta participación que vamos a compartir, queremos eh, ir hacia mundos imaginarios, de lugares fantásticos, si ustedes quieren, ¿no? Sí, cómo Obvio no. queremos. Bueno, salir de esta realidad que, bueno, hoy estuvimos escuchando, que nos lleva a situaciones tan áridas, hostiles. Bueno, esta vez es permitirnos viajar en el tiempo a distintos lugares, a tierras fantásticas, y lo vamos a hacer en varios encuentros donde vamos a ir desde mundos de ensueño hasta aquellos que están cargados de magia, de simbolismos. Eh, y vamos a ir en el tiempo, un poco en distintos espacios como en distintas épocas. Nosotros pensamos, yo pienso en qué lugares ustedes conocen que hayan sido creencias en mundos ajenos, a veces muy distantes, que se han transformado en leyenda. Pero como dicen que las leyendas siempre tienen un lugar de realidad, que con el tiempo los imaginarios los fueron transformando. Así podemos pensar en mundos que parecen haberse creado porque para los pobladores eran lugares inhóspitos o muy fríos, como el caso de los vikingos. Ya en el norte, casi en el círculo antártico, Uh-huh. o otros, por Europa o por América, por la ambición de riquezas que motorizaron grandes empresas como la búsqueda, ustedes recordarán, de la ciudad de los Césares Ujú. o El Dorado, o internado en el Amazonas, dicen que estaba la isla de Paitití, el país de las Amazonas. Bueno, en Europa también estuvo la tierra de Jauja. Y también algunas religiones que, bueno, como plantean el Nirvana o en el paraíso, el Edén, donde crecía el árbol de la vida, el árbol del conocimiento. Bueno, todos ellos han sido en distintos momentos, o desde el principiar de la historia de la humanidad, que se han creado estos mundos como para buscar estados de gracia, estados de pureza, lugares donde se encuentra la inmortalidad también, ¿no? Donde los placeres y los sueños puedan estar al alcance. ¿Mm? Bien. Seguramente habrán escuchado nombrar alguno de estos. Sí, 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 Ujú. sí. Bueno, algunos son mitos, o sea que realmente son parte de las preguntas que el hombre se han hecho al principio de su historia, y otros son originados en lugares concretos, en hechos concretos. Bueno, eh, varios de esos nos llevan hacia Europa, una ciudad mítica que se extendió por su creencia, sus relatos, por Italia, por Francia, en España especialmente, durante la Edad Media. Si estamos hablando del siglo V más o menos hasta el siglo XV, hasta el 1400. Se trata de la ciudad de Jauja. Se Uh-huh. Ujú. suponía que allí se habitaba sin ningún tipo de problema, donde había ríos de comida, de vino, de leche, de montañas, de quesos, y la gente vivía total pereza, en el ocio constante. Todo estaba al alcance de la mano. Es una historia eh,
que creció con el tiempo, tanto es así que esta vieja leyenda europea de abundancia, de longevidad, de felicidad eterna, la trajeron los conquistadores acá a América. Y cuando en la búsqueda del dorado, de la ciudad repleta de piedras preciosas, de riquezas, en la ambición y la codicia especialmente de los españoles, se encontraron que en tiempos de que tuvieron cautivo, preso a Atahualpa, al Inca Atahualpa, había una ciudad que se llamaba con un nombre parecido, Sausar, con X, Hatun Sausar, y que allí habían escondido, enterrado los incas ante el acoso, el avance de los españoles, muchas riquezas, y aparte allí había minas, decían, de oro y plata. Esto hizo que muchos de los españoles que estaban bajo la orden de Francisco Pizarro fueran al encuentro de Xausa, Hatun Xausa, más o menos en la zona del centro andino. Bueno, la cuestión es que se encontraron con esos enterratorios y fueron al punto tal que allí se entraron sus huestes y nombraron la primera capital de lo que fue luego el virreinato de Nueva Castilla primero. La cuestión es que aquel mito de jauja en Europa se instaló en América, pero siguieron buscando en su recorrido ya hacia el Cusco la ciudad del Dorado, porque creían en su gran codicia, que era mucho más lo que había escondido por los pueblos incaicos. Dice un dramaturgo español, Lope de Rueda, por esa misma época, un poquito después, que a raíz de cómo esta historia mítica de la ciudad de Jauja cruzó el Océano Atlántico, que de allí vino una expresión muy popular hoy, y ustedes la deben haber escuchado. ¿Han escuchado alguna vez decir que esto es una jauja? No. No. ¿No? No. A ver si alguno de los A ver, oyentes, ¿alguien acá? o de quienes están escribiendo allí en los comentarios por YouTube, puede decir, ¿a qué se refiere cuando se dice esto es una jauja? A ver. ¿Mm? No, por Porque ahora. estamos hablando de ciudades donde había muchísimo para brindar, mucho de lo que tomar, de apropiarse, y donde se pensaba que no había necesidad de trabajar. Qué lindo, igual. La verdad que un mundo en el que me quedo. Claro. Pero no Puede fue tener la única. riqueza, Ahora te voy a ocio. contar otra. Abundancia. Bueno, ¿qué quiere decir esto es una jauja? Lo vamos a dejar y en todo caso cuando terminemos esta charla Dale. disipamos esta incógnita. Ujú. Pero ahora, Pacho y Robertina, Sí. les invito a subirse a una nave. A ver. Una nave enorme, construida Ajá. enteramente en roble, una madera muy dura. Ujú. Y viajar hacia las tierras al norte de Europa, por la zona de la península escandinava, y un poquito más allá. Ajá. Estas tierras que ahora el presidente de Estados Unidos busca apropiársela también y seguir anexándose territorios, zona que tiene la gran parte de su territorio en el Círculo Polar Ártico, es Groenlandia. Ujú. Hacia allá viajaron por el año 900 después de Cristo, grandes naves vikingas, de las cuales las más grandes, que tenían una capacidad como para 200 personas, se llamaron Drakar, dragón significa. Los vikingos, con su cultura sanguinaria, muy cruel, muy guerreros todos, mujeres y hombres, que se embarcaban con sus familias completas, sus animales, sus armamentos, viajaban en los Drakar, en los dragones, incursionando y atemorizando a los poblados tanto hacia el sur y hacia el oeste como Gran Bretaña, Irlanda, los países del continente europeo, como también comenzaron a subir hacia lo que es la isla más grande del mundo, que es Groenlandia, Ujú. tratando de
expandir sus territorios y también huir de sus propias condenas, de sus propios asesinatos, que también los perseguían, ¿no? Su fama de sangrientos. Y en ese buscar otras tierras se encontraron con una Groenlandia bastante inhóspita, pero que también era un desafío para los grandes emprendimientos vikingos. Y hacia allí fue Eric el Rojo, uno de los personajes de leyenda que ha dado lugar a tanta literatura y películas como por ejemplo El Señor de los Anillos, que ustedes habrán leído, ¿no? La mitología vikinga dio lugar a lenguajes artísticos como el libro de Tolkien o la película, la saga, hasta ha habido cómics. En el cine, El Guerrero número 13, que es una versión cinematográfica de Devoradores de Cadáveres. Bueno, literatura muy, muy leída, muy popular, ¿no? Que se basa justamente en las sagas vikingas. Si escuchamos al dios Thor, es el bramido del trueno para la mitología vikinga, o el quejido ensordecedor de los glaciares cuando comienzan a caer, que son los gritos de los gigantes. Bueno, todo esto es parte de esa mitología que llevó en sus incursiones, mientras estoy cargando acá una batería que se me está quedando medio muda, pero la cuestión es que de esas incursiones, uno de los tantos hijos que tuvo Eric el Rojo, que fue Leif Erikson, comenzó a buscar, a navegar hacia el oeste. Y Groenlandia está bastante cerca, para en esta época, del norte de América del Norte. Claro. De lo que todavía se llamaba América, porque no había sido descubierto. Estamos hablando del 900, el año 1000, o sea, 400 años antes de la llegada de Colón a América. Y esta tierra resultó muy sorprendente para quienes estaban acostumbrados a vivir ante murallas de hielo a 19 grados bajo cero, como temperatura media, y se encontraron con una tierra rocosa, pero también con bosques. Habían llegado a lo que algunos dicen que fueron los primeros descubridores del continente. Y allí lo que encontraron fueron grandes bosques de arce, encontraron trigo silvestre, y lo que más les sorprendió cuando incursionaron un poco y se internaron en la tierra fueron unos extensos valles de viñedos, de vides. Y a esa tierra dicen las sagas que lo llamaron Vinland, tierra del vino. Me encanta la tierra del vino. Sí, pero no se sabe, eso dicen. Claro. Porque las sagas son los relatos que cuentan la historia de los vikingos, pero de lo cual tampoco se tiene certeza porque era memoria oral. Claro. Era transmitido de boca en boca, fueron 200 años después cuando empezaron a escribirse. Entonces, no se sabe, incluso tampoco se sabe exactamente dónde estuvo la tierra del vino. Algunos dicen que estaba en Terranova, en la isla de Terranova, en Canadá. Pero hay otros que, por las coordenadas de lo que dicen los relatos, lo ubican más cerca ya dentro de lo que es hoy Estados Unidos, lo que es Massachusetts, Boston. Algunos bastante delirantes dicen que podía estar por la península de Florida, porque las descripciones parecen que coinciden. Sigue siendo, como seguramente piensa Robertina, una tierra a donde llegar, ¿no? A donde imaginaria y esperable, Sí. ¿no? Entonces, estos viajes de los países nórdicos hacia el continente americano. Quizás, no sabemos, puede ser que hayan sido los primeros en pisar tierra americana. Claro, de hecho, Pero sigamos buscando. se dice que 500 años antes que Cristóbal Colón ha llegado a lo que era América del En el Norte. año 1000, Claro. vos pensás que para 1492, 1500, siglo XV, ahí va terminando la Edad Media.
¿no? Claro. Empieza la modernidad. Pero bueno, sigue siendo tierra de leyenda. Pero que algo sucedió en esas incursiones, parece ser que hay que seguir pensando que así puede haber sucedido. Por lo menos nos gusta saber que pueda Sí. ser realidad. Pero además pensar Pero que mundos que ese son tan espíritu... lejanos de nuestra realidad. Digo, la tierra ¿Mm? soñada del vino, lugares Sí. de ocio, de no trabajo, de abundancia. Se quedó con eso, Roberto. Son, bueno, los placeres pueden ser comunes, ¿no? Sí, no, yo no te fijación. Ocio, no trabajo, Vino. vivir de vacaciones en la tierra del vino. Bien, Sí, pero mucho cuidado porque claro. eran el espíritu guerrero de los vikingos no contemplaba convivencias. Así que no hubiésemos Bueno, podido ir. sí, vamos a llegar en este viaje del cual nos costó bastante elegir cuál de las tierras soñadas compartir hoy, porque son muchas, son infinitas. Cada cultura tiene sus sueños y tiene también sus ideales. Entonces, Ujú. vamos a recalar en América y acá muy cerca de donde nosotros estamos habitando y vamos a ir hacia una historia, mítica, de la cual se ha hablado mucho últimamente, e incluso se la ha utilizado como metáfora, como es la Tierra sin mal. Ajá. Supongo que habrán escuchado hablar de la Tierra sin mal, que aparece como una utopía en la cual también se pueden realizar los deseos no satisfechos en este mundo. Pero es una imagen bastante distorsionada la que se escucha, ya que la Tierra sin mal es un sueño colectivo, es un sueño comunitario, Ujú. en lo cual lo que se piensa es pensado para todos y para la Tierra toda. Esta creencia en la Tierra sin mal ha sido generada, se cree que por pueblos guaraníes que ocuparon la zona del Mato Grosso, hacia Ujú. Paraguay, Argentina, Bolivia, y que de lo cual se tiene en cuenta que se tuvo conocimiento concreto a principios del siglo XX, por 1914, cuando un etnólogo autodidacta, Nimundayé, se encontró con un grupo de guaraníes que iba un poquito hacia el centro, digamos, de lo que sería el Mato Grosso, y que iban buscando justamente una tierra pródiga en riqueza, donde se alcanzara la inmortalidad especialmente, donde no hubiera necesidad de trabajar de manera forzada, sino simplemente tomar de la naturaleza lo que la naturaleza les brindara. Si bien esta meca, digamos, esta meta a la que querían llegar, en este caso un pueblo guaraní, de la Popocuba, ellos decían que la Tierra está vieja y el cataclismo final está cercano, a principios del siglo XX, y que para salvarse del apocalipsis había que confiar en los payés, en los chamanes, Ujú. Ujú. y en su cúmulo de recursos mágicos, de danzas, de cantos, pero sobre todo en la posibilidad de emprender un viaje hacia una tierra donde la vida fuera eterna, donde no existiera la muerte. Pero sus guías, sus yamanes, no tenían mucha seguridad dónde encontrarlos. Ellos caminaban hacia el norte. Algunos yamanes, porque varios pueblos anhelaban llegar a la tierra sin mal, decían que para eso había que entrar en un estado de gracia, ayunar, cantar, bailar, hasta que el cuerpo se volviera tan ligero que pudiera ascender hasta el cielo. Esto es el ahuillé, el estado de gracia. También dicen que eran movimientos migratorios que podrían haber empezado mucho antes de los tiempos coloniales, buscando esas tierras nuevas. Y así hubo diferentes, y sigue habiendo diferentes teorías acerca de por qué se produjeron estos movimientos en el corazón mismo de nuestra América. Pero esta tierra sin mal, hoy, se ha resignificado. Y si quisiéramos hacer juntos algunas reflexiones sobre estas tierras soñadas, sobre esa búsqueda de la inmortalidad, de la pureza, vamos viendo
que para muchos, algunos por lo menos movimientos sociales, movimientos campesinos, de este territorio, de la zona de Misiones, están retomando este concepto de la tierra sin mal como una forma de resistencia de la colonización cultural, del retorno a la pureza de las costumbres. Dicen que es la filosofía del vivir bien, el teco porá, Claro. una utopía de los pies en el suelo. Y que también es una forma de pensar en una tierra donde la economía sea la de la reciprocidad con los otros, con la tierra, y con un bien para todos, un bien que va más allá, aunque es terrenal, una tierra que puede estar y existir, pero tiene que ver con los idearios y hacerlos posibles. Qué lindo. Bueno, Sí, me gusta esta diferencia del paraíso cristiano. Es algo que se puede algo físico que se puede llegar estando vivos. claro, ese paraíso terrenal puede ser al alcance, ¿no? de nuestros pensamientos y nuestras acciones, claro que sí. Pero volvamos, si ustedes quieren, ¿qué les parece? ¿A qué otras reflexiones les lleva esto de pensar en los mundos que los imaginarios de los distintos pueblos han ido creando? Ajá. Difícil. ¿Qué? Yo pensaba más de mitos o leyendas nuestras propias. Acá pensaba, no sé, en Ujú. la piedra movediza de Tandil, que en su momento dice que cayó, pero que se puso en el 2007 nuevamente, una réplica. En Córdoba de poder ver a los ovnis nada más y nada menos, o esas luces. Ver Tantos... al Uritorco, por ejemplo. Exactamente. Bueno, tantos de acá, de nuestro país, pensaba que también en algún momento podemos encarar alguna de estas leyendas, si se quieren, más argentinas. Cosas. Sí, podemos ir, lo voy a pensar, Ajá, pero pensemos en lugares. Vamos a tomar lo que decís. Yo pensaría en quiénes crearon esas historias, ajá. por qué necesitaron de llegar a lugares más altos para dialogar quizás con sus deidades, ¿no? ¿Por qué siempre buscar una cumbre, como en Ujú. el caso de que nombras vos? Ahora, yo quiero saber si alguien, algún oyente, alguien que nos siga, de los amigos, amigas que nos están escuchando, en este emprendimiento en común entre 4 radios hermanas, 4 radios comunitarias, ¿tiene alguna noticia de qué quiere decir que esto es una jauja? Que esperemos que no sea abanico y tereré. No. A ver. No, acá No me... sé si Estoy dando hay. una pista. A ver. Ah, mira vos. Entonces nada que ver. Porque acá me mandaba, ¿quiere decir Argentina como si fuera un viva la Pepa? No. Descartado. Ahí está. Puede ser. Bien. No está tan mal, Mati, entonces. A ver. No, descolocado yo entonces. ¿Nos decís? Por Porque yo acá ¿alguien lo más? googleé. Ah, Yo acá lo ustedes. Es una googleé porque no podía con la causa, intriga. ¿Y? sería como, es una de las posibilidades, ¿eh? Porque también cada uno lo toma y lo adapta. Sería algo así como un alborozo, un desorden, esto es un despilfarro, esto es un Ah, bueno. desastre, esto es Bien. un lío. Eh, Algo que también genera risa, descoloque. Se usa, y yo todavía lo sigo escuchando, había que ver, ¿no? Si no es una cuestión generacional también, pero creo que esto siempre está subyacente, no renacen estas expresiones. Entonces, si quieren ustedes que adelantar algo para otro A encuentro, ver. lo dejamos explicando. A ver, dale, adelantanos. Para el lunes que viene, ¿no? Y si ustedes quieren, Sí, dale. anoto lo que plantea Pacho. Pero algo dijeron al principio ustedes A ver. sobre sueños. Ujú. Sueños, ensoñaciones. Creo que, Robertina, vos planteaste de los lugares que soñás. ¿Les parece ir por ese camino? Me Me gusta. gusta, sí. Me gusta. Porque además soñar es gratis. Ya. Hay muchas cosas que son gratis, pero soñar, imaginarse, A proyectar veces son cosas. pesadillas, a veces son pesadillas, Es a veces verdad, son premonitorios. es Sí. verdad, es verdad. Pero también vamos a tomar lo que dijo, lo que propuso Pacho. Y si hay más propuestas, bueno, vamos a ver cómo tejemos. Bueno, muchas gracias. Nos quedamos ahí pendientes con esto pensando para la semana que viene y queda abierto si alguien que está escuchando quiere proponer, Sí. nos escribe al WhatsApp al 221-477-4314 y nosotros se la pasamos a Lila. ¿Te parece bien? Perfecto, perfecto. Acá
Con mucho gusto, vamos a viajar juntos. Muchas gracias, Sigamos con la Lila. magia. Muchas gracias por estos minutos. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Bueno, hasta pronto y nos seguimos escuchando y viendo mañana, ¿no? Obvio. Sí, por supuesto. Mañana a las 10. Acá estamos. Acá estaremos. Lila Scotti trayéndonos unos viajes imaginarios, un respirito informativo que tuvimos en los últimos minutos de programa. Nosotros, Pacho, tenemos